Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer a los representantes de trabajadores del banco la oportunidad de compartir con ustedes mi visión de los aspectos financieros de la reciente reforma previsional en Chile. Por lo que he estado escuchando de las presentaciones anteriores, es un tema extremadamente relevante para la discusión que están teniendo ustedes en el Uruguay, la cual felicito que provenga desde los representantes de los trabajadores y no de grupos técnicos aislados que no necesariamente representan a veces sus puntos de vista. Para mí es un gran honor volver al centro de estudio del BPS y poder hacer esta breve presentación. Lamentablemente las noticias que traigo no son las mejores desde Chile, dado que después de un gran debate y una gran discusión que hemos tenido, el sistema más bien tiende a reformar a la larga el régimen, la capitalización individual, aun cuando agrega ciertos componentes que son interesantes de destacar. Entonces, mi presentación va en ese sentido de darles mi visión de lo que ocurrió, por qué ocurrió y qué es lo que tenemos y qué es lo que habría que evitar en un debate como el que se está haciendo en Uruguay. Mi presentación tiene 8 puntos. Revisar en línea de lo que se ha estado discutiendo esta mañana las fuentes de financiamiento del sistema previsional chileno, cuáles son sus fuentes eh, originales y cuál es la magnitud de cada una de ellas y cómo están cambiando con la reforma. Y aquí está el detalle importante por el cual a ustedes les interesó el caso chileno, que era que el aporte del empleador se va a aumentar de 1,5% de la masa salarial a 8,5, o sea, 7 puntos porcentuales en un lapso de 4 años, pero o sea, hay un aumento y en consecuencia era de esperar que eso podría significar un cambio significativo en lo que es el acceso, financiamiento y la solidaridad que tanto destacaron también en la mañana. Un hito importante en la discusión chilena es que hay un cambio cultural muy significativo post pandemia, que es cuando los trabajadores pudieron hacer uso de sus recursos previsionales, de su ahorro, por autorización del Congreso para paliar los efectos de la pandemia y que significó que ellos reconocían que el dinero estaba ahí. Y claramente el dinero para el consumo inmediato es suficiente, pero para pagar pensiones no lo es. Entonces ahí hay un debate importante de los aspectos culturales que ese cambio significó. Después quisiera ver los 4 problemas del diagnóstico que han consensuado el debate. O sea, el debate chileno tenía mucha discusión ideológica, pero hubieron 4 puntos que yo creo que los centraron y se fueron discutiendo bastante bien, pero desgraciadamente los abordó una comisión técnica que a mi juicio hizo conclusiones erróneas. Y por eso discuto el punto 4 de cómo se abordaron. De ahí destaco el marco conceptual de la reforma, que es que el concepto de propiedad de las cotizaciones y el contrato individual tiene una relación inmediata con la solidaridad. Si la propiedad es individual y el contrato es individual, se pierde toda solidaridad en el sistema, que era una de las cosas que yo vi con mucho grado en la discusión de esta mañana. Y en consecuencia, si eso va a existir y existen ahora otras fuentes de financiamiento que no es los aportes inmediatos de los trabajadores en esas condiciones, es cuáles son las regulaciones que debemos hacer. De ahí surge cómo debió estructurarse el financiamiento y su gestión y cómo se hizo la reforma para que al final consolida la capitalización individual en Chile, que es lo que a mí en lo personal no me gusta. Y el testimonio que deseo dejar como conclusión es que al final esta reforma es un poquito más de lo mismo y lo que yo preveo es que las pensiones autofinanciadas seguirán siendo malas. Hoy día las pensiones autofinanciadas tienen una tasa de reemplazo del 19%, que solo se eleva a cerca del 50 y tanto por ciento debido a la pensión garantizada universal. Y hay carencia, según la estructura nueva de dónde se van a destinar los recursos, va a haber una carencia para la seguridad social tal como la hemos entendido en los discursos iniciales. Entonces parto con las fuentes de financiamiento y lo que tenemos aquí claramente es 3 fuentes esenciales: los recursos del Estado, impuestos generales, las cotizaciones obligatorias que hay patronales y del trabajador, y lo que se podría decir gasto voluntario de bolsillo es el ahorro voluntario.
Y las magnitudes que vale la pena revisar, a ver, tengo que borrar aquí que, perdón, que me está tapando mi transparencia. Y las garantías explícitas que puede financiar el recurso del Estado representan hoy aproximadamente 7.000 millones de dólares y equivalen a 2,1% del PIB. Como ustedes saben, hasta antes del 2008 en Chile no existía un pilar cero que fuera con aportes del Estado para hacer alivio de la pobreza en la vejez. Y eso se estableció en el 2008 con el pilar solidario a través de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, y hoy día se ha unificado en torno a lo que es la pensión garantizada universal. El gasto que hoy día se hace respecto a eso es de 2,1% del PIB, el cual contiene básicamente el costo de financiar la PGU, pero en una condición asistencial, o sea, asignada para realmente atender a los sectores más vulnerables, que se ha ido ampliando desde 40, 60, y hoy día llegamos al 90% de los jubilados se consideran vulnerables, pero a un nivel de suficiencia que todavía deja algo que desear. Y el segundo uso de los recursos del Estado, que es importante de destacar, es aquel del costo de la transición, que como ustedes bien saben, ustedes lo evitaron en cierto modo al desarrollar un modelo mixto y no uno modelo de sustitución como en Chile, y que significó hacerse cargo de las pensiones del régimen de reparto antiguo. Hoy el gasto que se hace en eso, más incluido las Fuerzas Armadas, es de 8.800 millones de dólares y equivale a 2,5 puntos del PIB. Y esto va a converger a dejar exclusivamente el gasto de las Fuerzas Armadas como sistema de reparto con un 1,2% aproximadamente del PIB. Entonces tenemos aproximadamente hoy casi 4,5 puntos del PIB de aportes del Estado al sistema previsional, básicamente para financiar más de la mitad de eso, para financiar el costo de la transición y el costo del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Después están las cotizaciones obligatorias de los empleadores y del trabajador. Aquellas del empleador hasta ahora eran de 1,5% de la masa salarial y equivalían solamente a un seguro de invalidez y sobrevivencia, que hoy equivalen a 1.167 millones de dólares. Esto ya ahora estamos hablando de la masa salarial, antes hablábamos de porcentaje del PIB. Y esto va a subir a 8,5, 7 puntos adicionales. Aquí venía lo interesante de la reforma, que es que había un aporte adicional de los empleadores que no necesariamente podía asociarse a la propiedad que la ley establece para la cotización que hace el empleado. Y en consecuencia, ¿para dónde se asigna este 7 puntos adicionales? Si a seguridad social o a cuentas individuales, era un tema fundamental de desarrollar. Y lamentablemente en régimen esto se va a destinar en casi su totalidad a cuentas individuales, como vamos a ver más adelante. Y el caso de las aportes del trabajador son más o menos 7.784 millones de dólares, 1,5% de la masa, perdón, 10% de la masa salarial, más ciertos gastos que hacen por comisiones. Entonces, esta es aproximadamente la estructura. Lo interesante de la reforma, además de otros aspectos que tocó, fue que en materia de financiamiento, eh, consolidar, en cierto modo, el gasto social en torno a pagar la PGU a cierto nivel que se está discutiendo cuál es su suficiencia, pero incrementaba el aporte de los empleadores en 7 puntos porcentuales, o sea, pasar de 1,5 a 8,5, con lo cual de la masa salarial 18,5% se destinaría al financiamiento de pensiones de invalidez y vejez. ¿Ya? Además estaba la PGU con el 2,1% adicional y el resto de lo que discutí anteriormente. Entonces, qué es lo que pasa? En el caso de la pandemia, hasta antes de la pandemia existía un movimiento muy significativo en Chile que se llamaba No Más AFP, en el sentido que la gente no creía mucho en el sistema y entre esa no creencia también pensaba que la plata no estaba. En el caso de la pandemia, a través de los retiros, se permitió a las AFP, en cierto modo, reivindicarse, sencillamente cumpliendo con bastante rapidez con el mandato que les daba el Congreso de devolverle parte de los ahorros a los trabajadores
para poder asignar, ¿cómo se llama?, al consumo por producto de la pandemia. Esto es claramente lo que decían que nunca iba a ocurrir, que este costo, este riesgo político de hacer uso de los fondos previsionales para la vejez para otros propósitos, que nunca iba a ocurrir en un sistema de capitalización individual, pero sí ocurrió en este caso chileno, en que el Congreso aprobó tres retiros. El primero, aprobado en julio del 2020, permitió un monto hasta el 10% de los fondos acumulados, con un mínimo de 35 UF, que son más o menos $1.300, y un máximo de 150 UF, $5.600. Y el monto total retirado en el primer retiro fueron de casi 20.000 millones de dólares, y el número de afiliados que retiraron fueron 10,5 millones, y el impacto que tuvo en general de todo esto fue el aumento del consumo, reducción de la pobreza en el corto plazo, pero afectó claramente el ahorro previsional. En el segundo retiro, los motivos fueron los mismos. El monto retirado fue de 17.000 millones de dólares, 9,3 millones de personas lo retiraron, y en el tercer retiro fueron 18.000 millones de dólares y 7 millones de personas lo retiraron. Ya el cuarto intento fue rechazado por distintas consideraciones, no solamente previsionales, el dañar el sistema previsional como lo ha hecho, sino que también por condiciones macroeconómicas. Las conclusiones que uno saca de esto es que, en resumen, los retiros fueron una medida excepcional para paliar los efectos de la pandemia, con impactos negativos a largo plazo en las pensiones y la economía. El total retirado en los tres retiros fue de 54.000 millones de dólares, casi cerca del 25% del PIB, y eso claramente tiene impactos no solamente en el sistema previsional, sino que en el funcionamiento de los equilibrios macroeconómicos. El saldo promedio de los fondos de pensiones cayó drásticamente, afectando las futuras jubilaciones. 2,9 o casi 3 millones de los 11 millones de afiliados quedaron sin saldo en sus cuentas individuales, y se generó una presión inflacionaria por el aumento de liquidez en la economía. Pero lo que importa para fines de la reforma fue el cambio cultural que esto significó. Los fondos existían en las AFP y el trabajador chileno era propietario de su fondo de pensiones. Esa fue una cosa que se metió en la mentalidad de los trabajadores, y el movimiento No Más AFP perdió cierto modo poder, por cuanto parte de su no era que ellos lo dijeran, pero parte de lo que presentían los trabajadores era que había una estafa de que la plata no estaba ahí. Efectivamente, la plata siempre ha estado ahí, está ahí, pero no es suficientemente en la forma como se capitaliza y se rentabiliza para pagar buenas pensiones después. Deberá continuar administrándolos con total asimetría de información, esa plata, y con la ilusión de que generarán liquidez suficiente para el consumo y la esperanza de que lo mismo ocurriría en vez de que se jubile. Y lo que ocurre es claramente que la plata es suficiente para un consumo de un año, pero no es suficiente para pagar una pensión por un lapso de la expectativa de vida que las personas tienen a los 65 años. El tema fundamental, y por eso me detengo en este tema, es que hay un cambio cultural del trabajador respecto a ponerse, a diferencia de lo que yo escuché en los discursos de ustedes en la mañana, en una actitud más de yo me rasco con mis propias uñas, la seguridad social es individual, y la plata está ahí, la plata es mía, y comienzas a perderse esa noción de solidaridad que la gente quiere, ya sea para ser favorecido o para poder ayudar a quien es su compañero. Respecto al diagnóstico que fue consensuando el tema en Chile, hay cuatro aspectos fundamentales. Primero, y esto tuvo que venir una comisión externa para que confirmara lo que varios de nosotros ya veníamos diciendo. El primero es que dicen que los parámetros del sistema quedaron desactualizados. Los parámetros del sistema, es decir, la tasa de cotización, la edad de jubilación, la renta, cómo se obtenía la rentabilidad, etcétera, estaban fijados desde el año 1981 y nunca fueron cambiados. Y en consecuencia, técnicamente el sistema opera con historias contributivas completas y altos retornos, pero la realidad indica que en la gran mayoría tiene lagunas previsionales. Ya la mencionaron en los discursos: el rol de la informalidad, la necesidad de hacer tareas del hogar que no son compatibles con el trabajo en el mercado de trabajo. Entonces, la edad de jubilación de 60 y 65 años era baja en presencia de mayor expectativa de vida, pero no necesariamente es el parámetro que hay que cambiar. También hay problemas con la regulación de portafolios que son líquidos y conservadores.
Y en consecuencia, gran parte de la crítica iba, algo tenemos que hacer, y en la reforma uno de los aspectos fundamentales que nos interesa a nosotros, que se decidió que más que cambiar la edad de jubilación, se dice aumentemos la tasa de cotización, pero no con cargo al trabajador, sino que con cargo al empleador, y ahí surgen esos 7 puntos adicionales. El segundo aspecto que es importante de mencionar en el diagnóstico es que el sistema de pensiones no se ajusta al mercado de trabajo. El sistema, si bien se adapta relativamente bien al trabajo formal, la informalidad y con alta presencia de ella afecta las historias contributivas y las pensiones. Este es un problema político que mientras no se resuelva demanda de solidaridad. Es un serio problema de fiscalización y obligatoriedad, pero mientras subsista y esa gente quede sin pensiones, hay que ver cómo se generan incentivos correctos para que coticen, pero a la vez se les apoya en la medida en que lleguen a se da sin ningún recurso. Entonces ahí hay un tema bastante importante y surge esta noción de que parte de ese 7% se podría usar para, además de la PGU, que ya está financiada con recursos del Estado, a través del mecanismo contributivo con aportes del empleador, generar un mecanismo de solidaridad intergeneracional desde la población activa o hoy día generando ingresos hacia la población pasiva que tuvo lagunas previsionales y que se jubilaron. Entonces, ese es otro aspecto relativamente importante de tratar de crear una institución que nosotros no tenemos, como ustedes, de solidaridad intergeneracional, aparte de la PGU, que no la tenemos y que era importante destacar. Tercero, decían que el sistema de cuentas individuales en Chile carece de legitimidad, que no existe una institución independiente que represente los intereses de los afiliados. Ustedes tienen el BPS y créanme que en Chile no existe el BPS y hace falta. En el mundo, los fondos de pensiones están asociados a organizaciones laborales y patronales, y en el caso chileno no es así. El trabajador enfrenta solo al sistema, a la industria de AFP, y tiene que tomar decisiones con total asimetría de información y sin ayuda de ninguna institución que los represente realmente. Entonces, hay una ausencia de una institución independiente empoderada para representarlo. Y la cuarta es que falta una pieza en el sistema del diseño. O sea, existe un pilar solidario para la pobreza y uno contributivo para el trabajador formal, pero falta una pieza para quienes a lo largo de toda su historia laboral no logran cotizar lo suficiente, ya sea porque tienen que hacer labores del cuidado en el hogar y no son remuneradas, o porque tienen que participar en la informalidad como única alternativa al modelo de desarrollo que se está implementando. Entonces falta una pieza que compense por bajos niveles de ahorro y provea solidaridad intergeneracional. Estos 4 puntos fueron esenciales para centrar el debate, desviarlo un poco a la cosa ideológica y plantear de que, uno, hay necesidad de más financiamiento; dos, que ese financiamiento se puede destinar a temas del mercado de trabajo; tres, que se debiera defender los intereses de los trabajadores y que debiera hacerse con una solidaridad de tipo intergeneracional. Entonces el mensaje estaba clarísimo y el tema era cómo lo iban a manejar las autoridades. Entonces, para resolver estos problemas, ¿qué hizo la reforma? En materia de los parámetros desactualizados, planteó que la PGU, que es la garantía estatal que se iba a financiar con impuestos generales, básicamente para el alivio de la pobreza, pero una pobreza que hoy día se extiende casi al 90% de la población, con algunas desviaciones en relación al monto que recibe cada uno, pero pasó de 215 a 250.000 pesos, va a pasar el monto de la PGU. Esto aproximadamente desde $226 a $263. Ahora, cuando uno ve exactamente cómo se va a hacer, se va a dar para los mayores de 82 años 6 meses después de que sea aprobada la reforma en el Parlamento, que sea sentenciada. Para los mayores de 75, 12 meses, o sea, en un año después de que sea aprobada la ley, y los mayores de 65, 24 meses, es decir, 2 años después. Entonces, no es una cosa que van a tener un incremento inmediato, sino que va a ser paulatino. Dos, en materia de pensiones, las pensiones van a ser equiparadas por género, y aquí lo que se hace es que hay un aporte del 1% del aporte del empleador adicional, se va a destinar a equiparar las tablas, el efecto de las tablas de vidas distintas entre hombres y mujeres. Entonces, una equiparación por género, una solidaridad
que se financia con ese 1% aporte del empleador para establecer las diferencias de expectativas de vida entre hombres y mujeres. 3, se van a generar incentivos a la cotización con un aporte del 1% y el primer año, un segundo año, otro 1,5% y así incrementándose hasta 2,5% para personas que hayan cotizado 10 años si son mujeres y 20 años si son hombres. O sea, para quienes cotizan menos de 10 años mujeres o menos de 20 años hombres no habría nada, pero sí para los que cotizan más, con lo cual seguramente va a quedar mucha gente fuera, pero es la forma como se hizo esto. Después hay aporte a cuentas individuales crecientes, en que el aporte del empleador va a ser un 0,25 el tercer año, 1% el cuarto, 2,4 el sexto, 3,1 el séptimo, 3,8% el octavo y 4,5% el noveno. Y después el 1,5 que se destinó a incentivo a la cotización también va a pasar llegando al el 6% que se va a destinar exclusivamente a cuentas individuales. ¿Qué significa esto? Que la reforma paramétrica básicamente va a actuar a través de la PGU, un aumento no muy significativo, y que el aumento del aporte del empleador, que era tan significativo, a la larga en régimen, va a ser 6% a cuentas individuales y 2,5%, con el 1,5% que ya tenía, 2,5% para seguro de invalidez y sobrevivencia y algunas compensaciones. O sea, para el componente de seguridad social queda un financiamiento muy escaso a mi juicio. Y el alivio del mercado de trabajo tienen un alivio para la pobreza en la vejez, con la PGU, equidad de género, con las pensiones equiparadas por género, e incentivo a la cotización, mujeres de 10 años y hombres de 20 años. Entonces, hay una preocupación por el mercado de trabajo. En materia de legitimidad, se va a crear una figura pública del Seguro Social para el manejo de los subsidios y su gobernanza. Esta figura no existe, hay que esperar que se cree y es la que va a manejar estos incentivos para equiparaciones de género, para el seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya existe, y también para estos bonos que van a dar transitoriamente, se van a dar a quienes han cotizado más de 10 años, las mujeres, o más de 20 años los hombres. Y la pieza faltante, que el 2,5 transitorio a solidaridad en la forma de préstamo, es la que existe, pero después se recupera nuevamente para cuentas individuales. ¿Qué es lo que ocurre entonces en materia de la lógica que se está reforzando en el sistema chileno, que es el de la capitalización? Que tal como yo escuché de la presentación que se hizo en la mañana, que en la medida que la cotización es para un ahorro individual y para un financiamiento de una pensión financiada con ese ahorro, empieza a regir lo que se llama un principio de equivalencia, en que los administradores que están administrando ese tipo de lógica ajustan la pensión a la capacidad de ahorro individual, o sea, nadie puede recibir más o menos de lo que él está autofinanciando. Y el principal problema de esto es que sin regulaciones compatibles, esto es incompatible totalmente con el principio de solidaridad. Se excluye de pensiones dignas los individuos que no tienen capacidad de ahorro. Y el principio de solidaridad que exige que los individuos de baja capacidad de ahorro reciban un subsidio cruzado de aquellos con alta capacidad de ahorro para mejorar su acceso a la cobertura del mercado de pensiones. Esta es la contradicción básica que hay desde su creación en el sistema de cotización individual, que ha creado una cultura de que cada trabajador se tiene que rascar con sus propias uñas, cada trabajador preocúpese de sí mismo, para eso se creó un mercado, para eso hay una industria competitiva, y todo eso hasta ahora, como ustedes saben bien, no ha dado resultados en Chile. Sencillamente como dato, la tasa de reemplazo del sistema de capitalización es de 19% y solamente se aumenta cuando se les entrega la PGU a cada una de las personas hasta el 90%. Pero es muy extremadamente baja y no se ven visos de que vaya a funcionar. Entonces, el énfasis en la propiedad de la cotización genera mercados que demandan de contratos individuales incompatibles con la solidaridad. Y al destinar 6% a esa lógica, lo que estamos haciendo es reforzando un sistema en que cada persona tiene que rascarse con sus propias uñas y queda poco financiamiento para hacer solidaridad entre los que tienen más dificultades para poder autofinanciar su pensión. ¿Cuáles son las soluciones que esto plantea? Es regular la cotización con una afiliación abierta, que todos puedan participar de las distintas AFP donde, o
la AFJP, o las AFP que pudieran operar y con una suerte de beneficio definido más que de contribuciones definidas, que es la lógica que también veíamos en las presentaciones anteriores. Vías vales solidarios con un fondo solidario, calcular un ahorro equivalente que les permita obtener una pensión relativamente significativa y hacer un subsidio al ahorro. Y estas cosas claramente no son carentes de dificultades, es necesario dimensionar cada cosa, o sea, ya se vio en las presentaciones anteriores que calcular estas cosas son difíciles, tienen que hacerse con un equilibrio actuarial significativo, pero cada vez que tengamos menos financiamiento para hacer solidaridad, como es el caso de lo que hoy va a ocurrir en Chile, esto va a ser menos posible de realizar. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Qué es lo que debió haberse hecho a mi juicio y qué es lo que se hizo? Si ustedes miran la gráfica izquierda, están los tres pilares similares a lo que tienen ustedes también en Uruguay, pero que operan en forma diferente. El pilar 1 solidario, que es el financiado con recursos o impuestos generales, tiene como objetivo prevenir la pobreza, la vejez e invalidez. Daban inicialmente PBS y APS para el 60% más pobre, hoy día están dando una PGU para el 90% más pobre o el 10%, aquellos que no pertenecen al 10% más rico de los jubilados. Y la administración se hace por un instituto de previsión social, pero que es una institución de gobierno, no es una institución autónoma tripartita para nada, sino que es una institución claramente de gobierno. El segundo era el ahorro obligatorio, que lo que hacía era suavizar el consumo entre etapa activa y pasiva, con un ahorro individual de 10% y una cotización para el servicio de seguro de invalidez y sobrevivencia, y que en vejez depende del monto ahorrado y es administrado por las AFP. Y el tercero es el pilar de voluntarios similar a lo que tienen ustedes. Lo que se pretendía era cambiar ese sistema aunque uno fortaleciera el pilar uno solidario a través de una una pensión básica universal garantizada, ojalá a un nivel superior de la línea de pobreza y que llegue a un mayor porcentaje de población. Eso se está haciendo, pero a niveles de suficiencia todavía no significativos. Y cambiar el pilar contributivo en dos, ¿no es cierto? Uno que siga con la tendencia como hacer un sistema mixto parecido al que tienen ustedes, en el sentido de tener un sistema de capitalización en cuentas individuales, dado que existe esa cultura y el trabajador así lo desea y está establecido en la Constitución, pero con el aporte del empleador haber hecho un sistema de seguridad social para poder hacer subsidios cruzados entre quienes lo necesitan y lo no necesitan. Bueno, esta oportunidad es la que a mi juicio, si bien se discutió, poco a poco se fue perdiendo y la comisión técnica no era un diálogo social, sino que una comisión de expertos técnicos seleccionados a dedo, cada uno asesor de algunos senadores que eran significativos en el Congreso, derivó en lo que discutíamos antes, en que ese 6% o 7 puntos adicionales se van a destinar básicamente en régimen hacia capitalización individual y no hacia un seguro social. Entonces, ¿cuál es el efecto de lo que pasó o lo que va a pasar? El efecto de aumento de la cotización contempla una cotización a cargo del empleador de 8,5 puntos, de los cuales 7% es adicional, 1,5 ya existía, por cuanto el seguro de invalidez y sobrevivencia ya era parte de las cotizaciones que pagan los empleadores. Su implementación se efectuará en 9 años, tal como se señala acá. Entonces, el primer año, para compensación de expectativas de vida, que era la equidad de género, se va a empezar gradualmente el primer año y se alcanza hasta 1% de la masa salarial destinado a eso. Después, para el Fondo Autónomo de Protección Social, para esa equiparación, o sea, compensar por las lagunas previsionales, se va a destinar paulatinamente al creciente un 1,5% del aporte del trabajador. A capitalización individual se va a destinar el 4,5%. Después del año 9 o después de cierto periodo, este 1,5 que se destina al Fondo Autónomo de Protección Social se va a consolidar con el de capitalización individual. O sea, es una etapa transitoria solamente en la que se plantea la solidaridad. En consecuencia, lo que uno tiene en materia de financiamiento es si bien antes de 2008 el costo de la transición y las Fuerzas Armadas pasaron de 6 a 3% del PIB, porque era muy alto el costo de la transición al iniciar el sistema previsional debido
al déficit operacional que tenía cambiar el sistema. En 2008 a 2005, el aporte por costos de transición y Fuerza Armada se reduce a 3 a 2% y se va a consolidar en torno a 2 y 1% en régimen. El pilar uno no contributivo ha ido aumentando de 0,1 y va a llegar a un nivel aproximadamente de 2,3% del PIB y después tendrá que tener ejercicios actuariales para calcular su magnitud. No es que hayan impuestos asignados específicamente para la solidaridad, sino que es lo que demanda el sistema, es lo que se pone en la ley de presupuesto para poder financiar a través de impuestos generales ese pilar solidario. El pilar 2 de solidaridad intergeneracional tenía 1,3 a 1,5 del CIS en la parte del empleador y esto se va a incrementar a 2,5%. Y al tirar la cuenta 3 individual obligatorio va a pasar de 10 a 16%. O sea, al final la composición en régimen del sistema, que es lo que yo quiero resaltar, es que a cuenta obligatoria individual vamos a pasar de 10 a 16%, ¿cierto? Y solamente se va a destinar aproximadamente un 2,5% a solidaridad intergeneracional. Eso, a mi juicio, va a ser tremendamente poco significativo para las necesidades que tiene el país. Entonces, lo que ustedes ven es que mientras a través del financiamiento de impuestos generales se va disminuyendo por costo de transición y el financiamiento de las Fuerzas Armadas, se va aumentando por el concepto de la PGU, se va aumentando y después decrece por el concepto de la solidaridad intergeneracional y se va aumentando por la cuenta individual obligatoria hacia cuentas de capitalización individual, lo que resulta esto es un fortalecimiento y no un debilitamiento de la capitalización individual en Chile. Y esa es la mala noticia que les traigo yo. Si bien ahora vamos a tener algunos titulares interesantes de que hay una institución de seguridad social preocupada de la equidad de género y preocupada de las lagunas previsionales, pero sin una fuente de financiamiento significativo, eso es sencillamente una pantalla. Esto es cómo se grafica aproximadamente la masa total de salarios, lo que está ocurriendo. Pasamos de la figura al lado izquierdo de tener 11,5% de la masa de salario para el financiamiento de las pensiones, a un primer momento en que se aumenta a 18,5% con un fuerte aumento para funciones de equidad y de incentivos, pero esto se reduce después en el régimen a que 16% queda para las cuentas individuales y solamente un 2,5% para equidad e incentivos, lo cual lo hace tremendamente insuficiente para las necesidades que va a tener el país. Entonces, mi testimonio, que lo dejé por escrito en una columna en el diario Ya, es que si bien en materia de financiamiento la reforma incrementa de 1,5 a 8,5 el aporte del empleador, y eso era algo que se deseaba, esto lleva las cotizaciones totales al nivel promedio de los países de la OECD pasando de 11,5 a 18,5%. Este incremento torna difícil nuevos aumentos en el futuro, dado que ya hacer este aumento ha significado una gran queja de parte de la industria, especialmente las pequeñas y medianas empresas, pero es algo que se logró, que hay consenso y que ahora hay que implementarlo, pero dado que correspondía a aporte patronal, era la oportunidad para financiar la pieza faltante en el sistema correspondiente a un componente de seguridad social con solidaridad intergeneracional. Pero este financiamiento se garantía solo en forma transitoria, 4,5 solidaridad y 14 en capitalización individual, pero consolidándose luego a 2,5 en solidaridad y 16% en capitalización individual. En esas condiciones, yo preveo que una vez que este sistema reformado madure, persistirán los mismos problemas actuales. Los afiliados responsables por malos resultados, ya que no tienen una soberanía del consumidor, van a tener que seguir tomando decisiones financieras en Chile en un contexto en que las tasas de rentabilidad están disminuyendo, están aumentando las expectativas de vida, se mantienen las edades de jubilación, etcétera, pero las decisiones se las van a dejar al propio trabajador para que él sea responsable de su pensión y no van a haber condiciones para mejorarla. Habrá incapacidad del sistema de financiar solidaridad necesaria y habrá, igual que ahora, buenas pensiones para unos pocos, una red de alivio para la pobreza, pero malas pensiones para la gran mayoría. Esa es la predicción que yo hago
de lo que va a ocurrir con el sistema chileno. Esa es la lección que yo les puedo traer, que las oportunidades de repente de poder incrementar el financiamiento, como se dio en Chile, si no se manejan políticamente bien, dan resultados que tienden a reforzar lo que uno no quería. Muchas gracias por su confianza y espero que esta presentación sea de su utilidad.